Rock and roll. Julián Dávila. Julián, muchas gracias por venir. Sos profesor de lengua y literatura y de griego y latín. Poco convencional en estos días que se hable de esto. Contame de cuándo te diste cuenta de que esto puede ser un camino de vida o cuándo empieza tu interés por específicamente el griego y el latín. Bueno, me traes como cuando yo era muy joven. Más o menos a los 16 años me di cuenta de que quería dedicarme a algo relacionado con las lenguas. En ese momento eran los 90, mediados de los 90. Habíamos conseguido que mi papá nos comprara una computadora supuestamente para hacer trabajos de la escuela. Y en aquella época realmente se usaba para eso porque Internet era esa cosa que era con el teléfono, o sea, no, si había alguien hablando por teléfono no podías usar el Internet y viceversa, y es un ruidito muy característico y demás. Pero bueno, en los pocos minutos en los que podía usar Internet me di cuenta de que había una ciencia llamada lingüística y yo quería estudiar eso. Con el tiempo me di cuenta de que para estudiar eso hay que estudiar una carrera que se llama letras. Hoy en día en Córdoba en realidad, digamos, tenés la carrera de letras en la Facultad de Filosofía y Humanidades, las dos carreras de letras modernas y clásicas, y tenés varias carreras relacionadas con las ciencias del lenguaje en la Facultad de Lenguas. Pero bueno, en aquel tiempo cuando a mí me tocó elegir una carrera, me compré una guía del estudiante y salían varias carreras de letras, ¿no? Había, por ejemplo, una en Buenos Aires, una en Córdoba. Yo no soy nacido en Córdoba, vine a Córdoba para estudiar justamente y me quedé. Y ¿en qué estábamos? Bueno, que me di cuenta de que había que estudiar letras, ahí está. Y resulta que en Córdoba letras son dos carreras, letras modernas y letras clásicas. Y yo iba a un colegio donde aprendíamos latín y griego, un bachillerato humanista. Y por ahí yo pensaba, bueno, a mí me gusta, yo quería ser lingüista, lo definía así, pero no quería dejar de lado las lenguas clásicas, el latín y el griego, porque eran materias que yo disfrutaba en la escuela. Yo sentía que no tenían desperdicio esas lenguas. Y entonces, bueno, en aquel momento me había hecho amigo de un profesor joven, muy joven, que había empezado a estudiar letras clásicas acá en Córdoba. Y, y me dice, bueno, si tenés ganas, vos también podés empezar a estudiar letras clásicas. Y ahí fue que me decidí y al final terminé estudiando letras clásicas y después ya en un posgrado, como en letras clásicas se usa mucho traducir como metodología, descubrí que me gusta mucho traducir e hice entonces una maestría en traductología en la Facultad de Lenguas. Así que bueno, así lo descubrí. ¿Por qué griego y latín? Creo que se le pregunta. O ¿qué es lo que te interesa de las lenguas? ¿Es entender más los significados, las formas de comunicarse de una civilización antigua? ¿Qué te llama la atención? Bueno, eso es algo raro, porque yo te lo puedo decir, digamos, en respuesta corta, o respuesta larga, o lo que me salga en este momento. A ver, del latín concretamente, yo creo que es la lengua que más me gusta, debo confesarlo, debo decirlo. Me gusta mucho el sonido. El latín tiene muchas palabras terminadas en M, por ejemplo, ¿no? Palabras terminadas en como antrum, que de hecho significa, de ahí viene antro, significa antro, cueva, ¿no? Y esa palabra para mí expresa mucho de la sonoridad del latín, esas cosas, esas terminaciones un poco oscuras, digamos, ¿no? Terminadas en U, en esa M que uno la puede prolongar y puede generar, qué sé yo, como un misterio, un sonido distinto al que no estamos acostumbrados en castellano. Tenemos muy pocas palabras en castellano terminadas en M. Eh, y a la vez para nosotros en castellano requiere un esfuerzo. Por lo general, por ejemplo, una palabra como álbum, para pronunciarla con M, hacemos cierto esfuerzo y si no pronunciamos álbum y listo, con N. Entonces, a mí me atrae eso del latín y bueno, después ya con el tiempo, a medida que iba estudiando más, digamos,
conocí distintos autores, distintos escritores que sabían explotar esa sonoridad, ¿no? Ahora, fuera de lo que es la lengua en sí, de lo que es la lengua y lo que se hizo artísticamente con la lengua, de lo que se hizo en literatura con el latín, yo también debo decir que hubo algunas personas que de alguna manera incentivaron ese gusto, quizás sin darse cuenta. Por ejemplo, esto que yo te digo de las palabras terminadas en me llamó la atención porque a mi maestra de quinto grado se le ocurrió darnos como tarea averiguar de dónde viene el nombre Argentina, y viene de la palabra argentum, que en latín significa plata. Por eso, bueno, el Río de la Plata se llama Río de la Plata, ¿no? Y demás. Y ya al descubrir eso, ya a mí me pareció que había algo lindo en esa palabra, ¿no? Que también termina en Y después una tía mía muy querida me contó que ella había estudiado latín porque era profesora de francés. Y, y bueno, sin darse cuenta, digamos, quizás eh, la manera en que ella me lo contaba, ¿no? O la relación hizo que yo me abriera un poco más a conocer esta lengua. Y también mi primera profesora de latín, sin duda, sin duda. Es una profesora de la cual yo hoy en mi día a día, más allá de mis estudios, yo le copio muchas cosas, muchas cosas. Era una profesora que nos leía historias, las dramatizaba a veces, todos, de hecho, cuando empezó Facebook, había un grupo de Facebook que se llamaba Yo también fui alumno de esta profesora, y todos recordábamos las cosas que ella hacía, las frases cuando corregía las tareas o cuando nos hacía pasar al pizarrón. Yo, la verdad que quizás inconscientemente le copio un montón de cosas de las que a mí me gustaban de su manera de enseñar. Eh, Así que bueno, eso es un poco, digamos, por qué me gusta el latín, ¿sí? Y más allá yendo a las lenguas en sí, yo creo que lo sonoro, el tema del sonido de cada idioma, es algo que a mí me impacta mucho, ¿sí? La lengua es algo muy complejo. Todo idioma tiene sonidos. Bueno, también está, por ejemplo, el lenguaje de señas, que no tiene sonidos, ¿no? Pero todo idioma tiene signos, ¿sí? En la mayoría están conformados por sonidos, y esos signos remiten a un significado, o mejor dicho, los signos se componen de significante, que sería la parte visible, el sonido o la seña en el lenguaje de señas, y el significado, que vendría a ser el concepto. Y a mí, digamos, para que yo tenga ganas de aprender un idioma, me tiene que gustar cómo suena. Entonces hay lenguas que me gusta cómo suenan y lenguas que no. A pesar de todo, me gusta mucho estudiar cualquier lengua, porque me gusta también estudiar la estructura, y yo siempre pienso que el estudio de lenguas, acá ya nos metemos en otro tema, así que voy a ser muy sintético en esto, pienso que el estudio de lenguas obliga a que uno se acostumbre a lo desconocido, a que las palabras pueden tener sonidos distintos a los que uno está acostumbrado a pronunciar, a que hay cosas más fáciles de decir en un idioma que en otro, a que las estructuras, la manera en que uno ordena la oración, las palabras, las frases, puede cambiar de un idioma a otro. Y me parece que esa es una gran riqueza de aprender cualquier idioma. Tengo muchísimas preguntas para hacerte, pero para empezar, ¿cuántos idiomas podés hablar o entender? Está bien la pregunta, porque el número varía según lo que pueda hacer. Hablar, bueno, hablo inglés. Hoy en día es una lengua bastante necesaria si uno quiere manejarse en ciertos ámbitos. Hablo latín, no lo hablo bien, por supuesto, no lo hablo como uno de los grandes autores, como un Cicerón, pero sí puedo decir algunas cosas en latín, y es muy divertido. Y hablo un idioma al cual yo le tengo mucho cariño, porque tiene que ver con una experiencia que me marcó la vida. Yo hablo también danés. Y el danés, el idioma de Dinamarca, contradice un poco esto que yo te venía diciendo, porque
Si he de ser sincero, y discúlpeme si hay alguien que conoce Dinamarca o hay algún danés escuchando, danesa, a mí no me gusta el sonido del danés. Me parece terriblemente hosco, terriblemente hosco. Esa es la palabra con la que lo defino. Pero yo viví un año en Dinamarca y, y realmente la experiencia de haber aprendido a vivir en la cultura danesa me marcó la vida y no puedo más que estar agradecido de las personas que hicieron posible esa experiencia. Todavía sigo en contacto con la familia que me alojó allá y es esa la razón por la cual me encanta también hablar danés. Me parece muy divertido. Jeg snakker i lille smule dansk. Snakker du dansk? ¿Por qué? ¿Hvorfor snakker du dansk? Jeg snakker ikke dansk. Viví en Dinamarca 5 años. ¿En serio? Viví en Dinamarca 5 años. Viví en Aarhus, en la segunda ciudad. ¿Vos estuviste en Copenhague? No, yo estuve en Svendborg, en la isla de Fyn, en el medio. ¿Cerca de Odense? No, o esa es la otra isla. Digamos, en tren son 40 minutos hacia el sur de Odense. Hay una línea ferroviaria que va desde Odense hasta Svendborg, termina ahí, y el tren dura, digamos, el viaje lleva 40 minutos. Y Aarhus, estuve creo que 3 días en Aarhus como turista y es una ciudad a la que quiero volver, definitivamente. Oh, no sé, me dijo mi sous chef, yo trabajé mucho en cocina allá, y él era inglés, entonces estaba bueno porque era internacional. Y me dijo, después de que conoces 2 villas fuera de Copenhague, Aarhus y Odense, después conoces 2 ciudades, son todas exactamente lo mismo. Como tenés tu catedral, tu iglesia, tu plaza, la misma comida y como es todo más o menos similar. Es bellísimo, igual. Para mí Aarhus es el paraíso cuando está soleado. Ese es el problema. ¿Me entendés? Que está soleado 2 días al año. Entonces es bellísimo vivir ahí, nada más que el clima es muy hostil, boludo. Nos vamos a meter por ahí. Pero me dijiste, inglés, español, danés, latín, griego. ¿Hay alguno que te quedó en el tintero? Sí, en cuanto a entender idiomas sí entiendo muchos más. Ok, muchos. Sí, pero hago trampa. Y sí. A ver, mi tía era profesora de francés, ella me enseñó francés. Puedo hablar un poco de francés, pero yo no me animo a decir que lo hablo, digo que lo entiendo. Sobre todo, en realidad, el francés hablado depende del acento que tengan. No puedo, hay personas a las que realmente no les entiendo, pero sí, he escrito. Y por ser profesor de latín, si uno ejercita, y yo a veces ejercito, entiendo también cosas, por lo menos textos escritos en portugués. De hecho, escucho podcasts a veces en portugués, en italiano, y los entiendo. Obviamente, son las temáticas que a mí me interesan, ¿no? Entonces, el entender también tiene mucho que ver con eso. No es que uno entiende cualquier cosa que se diga en un idioma extranjero, sino que depende de las palabras que uno sabe, las entonaciones, los acentos que uno está acostumbrado a escuchar, el vocabulario que uno maneja, por ejemplo, en un lenguaje escrito. Y hay textos cuya comprensión también tiene que ver con la disciplina, no con el idioma. Un texto de filosofía, aunque esté en castellano, si uno no tiene cierta formación, cuesta un poco leerlo. Pero bueno, volviendo a los idiomas, lamento decir que no entiendo rumano, me encantaría entenderlo por escrito. De hecho, bueno, justamente en Dinamarca conocí una mujer de Rumania que ella entendía español porque miraba telenovelas mexicanas y argentinas en Rumania. Yo no puedo decir lo mismo de ella. En algún momento miré un capítulo de Casados con Hijos en rumano y no entendí ni jota. Y dentro de las lenguas escandinavas, por entender danés, entiendo, al menos por escrito, noruego y sueco. Hablado es un poco distinto, depende de dónde es la gente de Suecia, de Noruega y la velocidad a la que hablan. Y una lengua escandinava pariente del danés, pero que yo no entiendo, aunque me encanta cómo suena, es el islandés. Sí. El islandés suena un poco como si fuera la lengua de los elfos del Señor de los Anillos, pero bueno, yo no lo entiendo, me encanta el sonido. Sí, es uno de los lugares más falopa del universo. Hay un montón de volcanes, tienen playas negras, ¿no? Y sí, supuestamente creo que es el más cercano, a lo que era el idioma que hablaban los vikingos. Tengo entendido que es el que más cerca quedó del idioma original.
Pero para, te quiero preguntar. Quizá una pregunta muy mala, pero te quiero preguntar como si hay alguna superioridad en términos de expresión de conceptos. También es imposible hacer una traducción uno a uno porque hay conceptos en un idioma que no existen en el otro o que se componen de más palabras. Pero lo escuché hablar a Borges una vez con un entrevistador que hablaba tanto inglés como español, probablemente otras de lenguas, y Borges decía que encontraba una superioridad en el inglés porque es un idioma germánico y de base latín, ¿está bien dicho? O de base romántica. Tiene que ver, sí. Me decía eso y hablaba sobre las, no sé cómo se llaman, pero es como frase adverbial, creo que es, como come on, por ejemplo, o como él decía fly away, o... Sí, en inglés se llaman phrasal verbs. Sí. Te quiero preguntar, no estoy desembocando ninguna pregunta porque soy bastante desorganizado en cómo pienso, pero estoy pensando como si encontrás una superioridad en términos de expresión de conceptos de una lengua sobre otra, sea que siga siendo hablada o no. Quizás el latín tenía una versatilidad que no hay ninguna lengua que tenga hoy, pero ¿cuál encontrás que es la lengua que más permite la expresión directa de conceptos difíciles de comprender en la mayoría de las otras lenguas? Bueno, esa es una pregunta que si te la respondo hoy, te la respondo de una manera, si te la respondía hace 10 años, te la respondía de otra, si te la respondo dentro de 10 años, te la voy a responder de otra. Estamos hablando en definitiva de comparar lenguas, de comparar idiomas, ¿no? Esa sería, por ahí, esa es la operación fundamental a la cual te estás refiriendo. Y el latín tiene una cuestión de que para mí tiene cierto sonido, vuelvo al sonido, que lo hace como un poco más solemne o más apropiado para esas sentencias que tienen que quedar grabadas en piedra. O quizás lo digo porque, quizás me da esa sensación porque estamos acostumbrados a que haya cosas grabadas en piedra que están en latín, ahora también en castellano, pero quizás no están, por ejemplo, en las lenguas de nuestros pueblos originarios, no están en guaraní, por ejemplo. Aunque yo creo que sí que debe haber alguna en guaraní. Si uno se va para el lado donde todavía se habla guaraní, Paraguay, quizás Corrientes, debe haber alguna. Pero bueno, eh, soy de la idea, digamos, soy de la idea de que cada lengua expresa mejor ciertas cosas, tiene distintas posibilidades expresivas. Eso es lo que quiero decir. Es cierto también que hoy en día no me gustaría decir que una lengua es superior a otra, me parece... No lo quiero decir porque sinceramente, como te digo, a mí me gusta estudiar cualquier idioma, ¿no? Y decir que un idioma es no superior, pero decir que un idioma es inferior a otro es como si fuera un motivo para no estudiarlo, ¿no? Entonces, prefiero no decir eso, pero sí, por mi experiencia, te diría que cada lengua tiene distintas posibilidades expresivas y es apropiada para expresar ciertas cosas y ciertas cosas no. Después de muchos años de pensar que el latín tenía un montón de cosas hermosas que el castellano no tiene, me di cuenta de que el castellano tiene una riqueza que otros idiomas no, ni siquiera el danés. ¿Y el inglés? Bueno, el inglés tiene un poco de eso. Las frases verbales, por ejemplo, ¿no? Decir estoy comiendo es una frase verbal que en otros idiomas no puedes decir. En latín no se puede decir con esa precisión estoy comiendo, ¿sí? O esto lo tengo que decir en contexto porque si no, no se entiende. Decir, supongamos, bueno, anda para allá, yo voy viendo, o estamos, supongamos, dos comprando ropa, uno ya se decidió, yo todavía no me decidí, entonces le digo, bueno, entra al local, yo voy viendo los precios. Sí, ese voy viendo tampoco se puede decir en otros idiomas, o sea, no de esa manera, ¿sí? Obviamente se puede traducir, pero no con esa exactitud que diferencia el voy viendo de estoy viendo, ¿sí? No es lo mismo decir yo voy viendo los precios que decir estoy viendo los precios, que decir vengo viendo los precios, ¿no? En la oración que te dije no podría decir vengo viendo, pero sí podría decir, mira, vengo viendo los precios y encontré algo raro, ¿no? Y así con otras cuestiones. Yo creo que, por ejemplo, las frases verbales son una riqueza
de la gramática de nuestro idioma que otros no tienen. No sé tanto de este tema en otras lenguas, romances, o mismo en inglés como para opinar, pero sí me animo a decir que no tienen tanta variedad como tienen en castellano, en nuestro idioma. En el caso del inglés, es cierto, eso que vos mencionabas de estos verbos, digamos, ellos lo llaman phrasal verbs, ¿no? Que no es lo mismo que en castellano una frase verbal. Frase verbal es lo que yo te acabo de decir. Por ejemplo, come on del inglés equivale a nuestros verbos con preverbio, ¿sí? Muchos verbos tienen como un prefijo. Supongamos el verbo venir tiene prevenir, ¿no? O provenir. En inglés eso, la mayoría de los verbos no tiene eso, sino que en todo caso se le agrega ese prefijo. Como adverbio se lo agrega después del verbo, ¿no? Y así también en otras lenguas germánicas, como el danés. En inglés tiene eso que le da su riqueza por ese lado que en castellano no tenemos. En latín quizás hay una debilidad que es su mayor riqueza. En latín no tiene artículos, entonces, por ejemplo, decir, no sé, una mañana es lo mismo que decir la mañana, o decir una persona es lo mismo que decir la persona, ¿no? Y entonces eso te ahorra muchas palabras, ¿no? Por un lado tenés esa pobreza, si se quiere, de no poder distinguir la diferencia entre decir una persona y decir la persona, pero por otro lado te ahorra muchas palabras, porque si vos te fijás, casi cada palabra en español y en inglés y en otros idiomas tiene su artículo, y para decir cualquier cosa necesitas como mínimo 3 palabras. En latín una frase de 3 palabras ya decís algo que justamente por ese tema de no tener artículo y por otras cuestiones propias del latín, puede significar quizás una cosa o 2 cosas o 3 cosas. Y esa, visto como virtud, muchos hablan de la concisión del latín, ¿no? Esa es justamente la concisión del latín. Porque por otro artificio gramatical, el latín se permite ahorrar preposiciones, entonces cambiando simplemente la terminación de una palabra, ya podés decir algo que tenga sentido, ¿no? Y volviendo al escribir sobre piedra, sobre mármol, en un ladrillo o en un bloque de mármol grande como una baldosa podés escribir 3 palabras tranquilamente y decir algo que la gente se pueda acordar, que lo puede memorizar y que, qué sé yo, se puede convertir el día de mañana en un proverbio, no sé. Eso a mí me parece fascinante. Qué fladero. Sí, te son palabras para poner en una piedra. Estoy pensando sobre si entender un idioma te ayuda a entender. Como que hay cosas que se pueden, volviendo a establecer lo mismo, hay cosas que se pueden decir en un idioma, pero para decirlo en otro idioma simplemente tenés que usar más palabras o no existe un concepto específico para eso en otro idioma. Ahora, ¿pensás que estudiar una lengua te puede dar un pantallazo del entendimiento de la cultura del cual emerge esa lengua? ¿O estoy haciendo conjeturas ilógicas? Bueno, es algo en lo que vengo pensando un poco en este tiempo, aunque no me doy mucha manija con eso. No sé si te puedo responder tanto. Hoy en día la mayoría de las lenguas se estudian en relación con una cultura, ¿sí? Entonces el inglés se estudia en relación, dependiendo de dónde estudies, con la cultura estadounidense o con la cultura inglesa, británica, ¿no? El danés se puede estudiar en relación con la cultura danesa. Un extranjero podría estudiar español en relación con la cultura española o con alguna cultura latinoamericana. Y entonces, hablando de esto de los conceptos, que es algo que me olvidé de responderte en la pregunta que me hiciste. Efectivamente sí hay conceptos que son muy propios de una cultura y que a veces para traducirlos, más que traducirlos, habría que explicarlos, ¿no? Eh, habría que explicarlos. Pero no sé si quiero irme por ese lado, quiero responder tu pregunta. Un concepto, se pueden decir palabras un poco vulgares en este espacio, bueno, explicarle a un extranjero, aunque hable español, explicarle a un extranjero el concepto de joda en castellano, en argentino, digamos, ¿no? Es muy difícil.
¿sí? Porque joda a veces quiere decir fiesta, joda a veces quiere decir broma, joda a veces quiere decir hacer algo que puede ser divertido o que no es en serio. Creo que básicamente es algo que no te preocupa, ¿no? Pero mismo quizás en otros países donde se habla español, ese concepto no existe. Quizás existe la palabra, pero con un significado mucho más restringido que el que le damos nosotros acá en Argentina. Entonces, ahí viene el punto en que yo me pregunto, me hago una pregunta parecida a la tuya. O sea, yo creo que sí, la respuesta corta es sí, estudiar un idioma te puede dar un pantallazo de la cultura, pero yo no estoy tan seguro hoy en día de cuán fuerte es esa conexión, digamos, de que esa conexión sea una conexión lineal uno a uno, ¿sí? Justamente porque tenemos idiomas que son hablados por muchas culturas, ¿sí? Evidentemente, todo el mundo hispanoamericano tiene ciertos rasgos culturales comunes, pero si vas a comparar lo que es Argentina con lo que es Chile o con lo que es México o Uruguay mismo, eh, hay diferencias y sin embargo hablamos el mismo idioma, ¿no? Obviamente uno puede decir, bueno, sí, pero hablamos dialectos distintos, eh, pero el idioma, la estructura, la gramática, gran parte, el vocabulario fundamental sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, yo hoy en día estoy, no estoy dudando de esto que vos me decís, insisto, sí, sí te da un pantallazo de la cultura, pero me pregunto en qué medida hay cosas del idioma que son quizás como independientes de la cultura, se pueden independizar y quedar. Y creo que me habías hecho otra pregunta, ¿puede ser? Si aprender un idioma te... No. Estoy pensando, entiendo el punto de la cultura, pero me interesa preguntarte si pensás que el idioma de alguna manera, por tener una estructura o por hacer énfasis sobre ciertos conceptos y sobre otros no, si de alguna manera estructura la forma de pensar del individuo que crece en esa cultura, hablando ese idioma. Como si una persona pensaría distinto, como tomaría distintos caminos neuronales, ponele, capaz que estoy hablando giladas ya, ahí me fui, pero si tomaría caminos distintos de pensamiento si aprendiera un idioma que si aprendiera otro. No digo que va a cambiar tu personalidad, pero simplemente vas a tener más énfasis sobre una cosa que la otra, porque un concepto existe en un idioma y no en otro. ¿Pensás que hay una relación ahí o son conjeturas que se verá o no tienen solución? Y es un debate, es un debate. Eh, a ver, ni tan tan ni muy muy. Yo creo que sí, sí te condiciona. No, no, te doy una respuesta mía, digamos, ¿no? De lo que yo sé y de lo que yo recuerdo, porque la verdad que para responder esta pregunta habría que sacar una biblioteca completa que no tengo. Eh, Hubo dos lingüistas estadounidenses, Sapir y Worth, que trabajaron juntos y ellos se hicieron famosos porque descubrieron que en determinada lengua de los inuit, de los esquimales, no recuerdo ahora de qué zona eran los esquimales, si eran de Canadá o si eran de Groenlandia, existían como 20 palabras para el color blanco, dependiendo del distinto matiz de blanco, ¿no? Y uno se puede imaginar el blanco de la nieve, el blanco de la leche del ser humano, de un mamífero, el blanco quizás de el reflejo del hielo, el blanco de tantas cosas, ¿no? Del pelo de un animal blanco, en fin. Eh, y mirando eso, resulta obvio que hay un condicionamiento ya no solamente de la cultura, sino del ambiente en la lengua, ¿no? Obviamente si vos vivís en un lugar donde casi todas las cosas son de color blanco, pero con distintos matices de blanco, vas a tener 20 palabras para, para nombrar el color blanco. Eh, Hay gente que llevó al extremo esa suposición, al extremo de decir que sí, que efectivamente la lengua te condiciona hasta tal punto que no podés pensar ciertas cosas en, eh, en determinado idioma y si las pensás, las podés pensar en otro. Pero al menos lo que yo he leído y lo que yo más o menos he experimentado es que no es tan extremo. Quizás sí, yo creo
volviendo a la idea que te dije antes de las posibilidades expresivas, creo que hay cosas que son más fáciles de decir en un idioma por la estructura o el vocabulario que tiene ese idioma. Y siguiendo el hilo de pensamiento, si es más fácil de decir, quizás también sea más fácil de pensar ciertas cosas en un idioma que en otro, ¿no? En castellano, por ejemplo, tenemos esa diferencia entre los verbos ser y estar, que en otros idiomas no existe, y para nosotros es casi natural la diferencia entre una forma de ser y un estado de cosas, ¿no? Que quizás en otro idioma lleve más tiempo expresar o decir, eh, pero al fin y al cabo somos humanos y tenemos una capacidad que es la capacidad de aprender y la capacidad de comunicar conceptos. Entonces, yo creo que es posible, de alguna manera, explicar un concepto a otra persona para que esa persona de alguna manera lo entienda. Después es otro debate si entiende exactamente lo mismo que vos le quisiste decir o no. Es otro debate ese, pero digamos en algún punto los dos pueden ponerse de acuerdo en que Pedrito entendió el concepto de Juanito, supongamos, y, y si justo da la casualidad de que hablan lenguas distintas o de que uno habla la lengua del otro, o uno es bilingüe, puede pasar el concepto a otra lengua. Por eso creo que no habría que irse tan al extremo en esa hipótesis, pero o sea, es algo muy interesante igualmente, ¿no? Hace poco leía en una noticia que un grupo de científicos descubrió que cuando uno no piensa en su lengua materna, cuando uno piensa en un problema, en una lengua extranjera, en una lengua que uno conoce, pero no es la lengua que aprendió desde niño, le pone menos carga emocional a ese pensamiento. Entonces, sugería, bueno, no sé si era el periodista o era el científico, alguien leyendo ese estudio, sugería probar, pensar en algunos problemas difíciles de solucionar, pensarlos en otro idioma que uno conozca y no en la lengua materna. Eh, Así que me parece que es un tema que tiene mucha tela para cortar. Lamentablemente yo no puedo opinar más que lo que te digo, pero, pero bueno, esa fue mi respuesta. No sé, me parece que es algo que no consideramos y que damos por hecho muy fácil, el hecho de que tenemos un idioma, de que nos estamos comunicando con sonidos y que estamos haciendo los significados adentro de nuestra cabeza. Hace poco escuché, quizás ayer, lo cual, o ayer o anteayer, lo cual me pone en la cabeza la coincidencia, eh, a un gurú que hablaba de esto, de que es una conspiración entre dos o más el lenguaje. Hacemos sonidos y ruidos con la boca. De igual manera, la gran mayoría de la comunicación pasa por lenguaje no verbal, lo cual es súper interesante. Pero el lenguaje siendo una conspiración entre dos o más personas. Yo hago sonidos con mi boca, vos los interpretás en tu cabeza. Pero son solamente sonidos. Solamente entre comillas. Sumado a los símbolos que se use para representar las letras que componen la palabra del sonido que estamos haciendo. Podés hacer muchas conjeturas, creo que muchas te llevan a lugares oscuros si llegas al punto de cuál es superior que la otra o si querés estudiar en pos de diseñar algo, esa es la otra, como si se puede imponer de arriba para abajo o cómo emerge el lenguaje, a mí entender de abajo para arriba. Tenés la RAE que después te oficializa las cosas y empieza a haber como burocracia o organización y civilización en el medio, pero generalmente emerge de abajo para arriba. Ahora, si querés descubrir qué de un lenguaje o cómo hacer una cultura superior a otra, creo que tarde o temprano te metes en el lenguaje. Creo que es imposible tratar de cambiar los sonidos ya establecidos que la gran mayoría de las personas entiende, porque el costo de fuerza, por no decir violencia, es un montón. Si alguien viniera hoy y quisiera hacernos hablar distinto, en un lenguaje que no aprendimos, que no es natural a nosotros, debería imponer un montón de fuerza para hacerlo, lo cual también es contraproducente en términos económicos. Ahora, me estoy yendo. Para aterrizar ese avión, quiero decir, te quiero preguntar, no vamos a meter en otro lado, Dale. la crucialidad del lenguaje en una cultura, pero también te quiero preguntar sobre esta idea de la palabra crea realidad. Y quizás nos estamos metiendo rápidamente en filosofía y ontología, pero ¿cómo te cae esa proposición para vos que sos un lingüista? La idea de que el lenguaje crea realidad o que la palabra crea realidad. ¿Pensás que de que es una verdad fundamental, de que es una verdad cooptada por ciertos movimientos políticos o ideológicos?
¿O pensás que una verdad parcial? ¿Cómo lo ves? Sí, me traes un terreno donde yo me pongo las manos en los bolsillos porque tengo que pensar la respuesta porque no sé. O sea, a ver, el lenguaje, como decís, tiene relación con la cultura y tiene relación con cualquier campo del saber, ¿no? Entonces, recién estábamos hablando de la relación entre lenguaje y cultura. Hay una disciplina que es la antropología que yo no sé si me gusta la disciplina, pero admiro a la gente que se dedica a la antropología, sobre todo a la antropología de campo, que es capaz de meterse, participar por un tiempo de una cultura y sacar de extraer de ahí conclusiones científicas, ¿no? Ahora nos metemos en el terreno de la filosofía y acá pido perdón y hago un aviso a todo el mundo que esté escuchando. Yo trato de dar respuestas que sean mías, digamos, ¿no? Trato si bien, como digo, para responder muchas de tus preguntas hay que sacar una biblioteca, trato de no dar una clase, sino de decir lo que yo pienso, ¿sí? Así que si alguien sabe más, pido disculpas eh, por mi inexactitud conceptual quizás. Pero, digamos, me gusta en este ámbito donde no estoy dando una clase, me gusta hablar de mi, de cómo yo procesé algunas cosas, ¿no? Esa frase que vos decís, el lenguaje crea realidad, a mí me caía muy mal la primera vez que la escuché. Me cayó muy mal la primera vez que la escuché. Porque hay un punto de la realidad, que es el punto sensible, material, pero sobre todo sensible si uno lo quiere pensar, digamos, ¿no? En que vos decís, quizás no es así, quizás es la realidad la que crea el lenguaje, ¿no? Cuando, pues, supongamos, vos te pinchan y te va a doler. Capaz no te dice nada, pero te pinchan y te duele, ¿no? Entonces, yo estaba, digamos, venía pensando muy fuerte en ese tipo de situaciones y decían, no, esto es una perogrullada, algo que no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, aún desde ese punto de vista, hay momentos en los que sí, el lenguaje crea realidades fundamentalmente institucionales. Por ejemplo, una promesa. La promesa no es promesa si alguien no dice yo te lo prometo, ¿no? O, a ver, a veces interpretamos, si yo te digo mañana te traigo tal cosa, te lo estoy diciendo como si fuera una promesa, ¿no? Aunque no te diga yo te prometo. Pero justamente las palabras que uso son las que hacen que vos creas que yo mañana te lo voy a traer y que te lo estoy prometiendo. Si yo dijera, bueno, mañana si puedo te traigo tal cosa, o mañana capaz te pueda traer tal cosa, no te lo tomás como una promesa, ¿no? Entonces, aún en esos casos, ¿no? La promesa es algo creado por el lenguaje. El matrimonio, el acto de decir sí quiero en el altar, es un acto de lenguaje que ciertamente involucra muchas más cosas que tienen que ver con lo psicológico, ¿no? Porque para que alguien diga sí quiero en el altar tiene que sentir determinadas cosas, ¿no? Eh, o simular que la siente. Son pocos los casos del no, no quiero, pero existen también, ¿no? Por eso digo, digamos, uno al decir esas palabras, al decir ciertas palabras, se compromete con un montón de cosas que tienen que ver, en el caso del matrimonio, del casamiento, con las emociones, en otro caso tienen que ver quizás con la verdad, en el caso de la promesa, ¿no? Si yo te prometo que mañana te traigo tal o cual cosa, eso todavía no es verdad, pero depende de mis acciones el hacer que sea verdad. O sea que al menos en esos ámbitos sí, sí crea realidad. Y yo más que eso no puedo pensar sinceramente, pero sí te quiero decir algo que me genera mucha curiosidad, ¿no? Em, a veces uno piensa que hay ideas o proposiciones como esta, ¿no? El lenguaje crea realidad,
que solamente se pueden pensar desde cierto ámbito. Y supongamos, ¿no? El tema de la verdad, si nos vamos, no sé, a cuestiones políticas, que yo por ahí no manejo tanto, el tema de la verdad, si la verdad es absoluta, si la verdad es relativa, ya más allá de la política, creo que nos lleva a cuestiones filosóficas y hasta religiosas, ¿no? Uno dice, bueno, por lo general, supongamos, yo soy docente, si trabajo en un colegio católico, por definición, la verdad es absoluta. Pero ahí viene el punto que a mí me resulta tan curioso. En la misma Biblia, por ejemplo, el universo se crea por una palabra, que es la palabra de Dios que dice, hágase la luz, ¿no? Entonces, incluso desde ese ámbito, ¿sí? Porque yo puedo decir, sí, el lenguaje crea realidad, la persona que piensa eso es absolutamente relativista, por lo tanto no cree que la verdad es absoluta y mucho menos va a creer en Dios, suponete. Pero yo puedo creer en Dios y decir, sí, el lenguaje crea realidad porque la realidad fue creada por el lenguaje de Dios que dijo hágase la luz, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que ahí ya entramos en otro tipo de cuestiones, pero entramos en cuestiones, qué sé yo, de cuál es el lenguaje de Dios y quién estaba ahí para escucharlo cuando Dios lo dijo, pero esto es lo que me da curiosidad, ¿sí? Que una misma proposición no tiene siempre todas las, creo que se llaman consecuencias, las implicaciones que uno a primera vista le podría atribuir. Bueno, me enredaste un poco. No, súper bien, súper bien. Déjame ver si puedo acotar sobre algo por ahí. Me salieron varias cosas. Me pareció un puntazo el que trajiste, esto de Génesis, hablando de la creación, de Dios dijo hágase la luz y hubo luz. Creo que hay un poco de... Hay una buena conexión entre el lenguaje y esta cita que estás trayendo, este versículo. Se me vino a la cabeza otro, que es cuando Adán está caminando en el jardín del Edén y Dios le pide que nombre a todos los animales. Es interesante. Y más, hace poco leí otra que dice, no sé quién es, no sé si fue un escritor o alguien, que decía, enséñale al niño el nombre del pájaro y no verá a ese pájaro nunca más. Es interesante. ¿Por qué? Porque una vez que le asignás un nombre a algo, lo categorizás y ya no ves la individualidad. Esta silla es esta silla. Pero puede ser una silla más también. El hecho de que puedas categorizarlo a través del lenguaje hace que no veas lo individual de ese objeto en particular. Ese árbol es único en sí mismo. Tiene una familia de árboles, tiene ciertas características, etc. Pero ese árbol es ese árbol. Esa silla es esta silla. Al limitarlo a través del lenguaje, ya lo pasas a una caja de, bueno, es una de estas cosas a las cuales le decimos sillas. ¿Qué más? También algo empieza a ser una cosa cuando la podés definir. Porque si no, es caos, es algo extraño. Si no lo podés definir a través de palabras, no lo podés entender conceptualmente. Entonces, ahí hay algo. Y también te quiero sumar esta, y ya te tiro la última pelotita porque tratamos de hacer malabares con 20, que es todo el estudio que hace Orwell sobre las sociedades comunistas y cómo la tergiversación del lenguaje puede hacer que algo maquiavélico pueda ser visto como algo compasivo. Esto de, por ejemplo, en inglés y en Inglaterra estaban haciendo tratamientos de cuidado para niños con disforia de género. Pero lo vendían como tratamientos de cuidado y lo que estaban haciendo era hacerle doble mastectomía a niñas que se consideraban, justamente por la importancia que tenía su palabra, decían ser niños y estaban confundidos en esa. Y bueno, ahora nos vamos a meter en otro problema que es la ontología, la transexualidad y como toda esa movida de la autopercepción siendo si es verdad o no. Cuestión, volviendo al punto. Estamos también hablando de la verdad, pero de cómo se conecta con el lenguaje. Orwell hablaba sobre esto, sobre cómo un término podía hacerte pensar una cosa cuando en realidad se refería a otra. Creo que ahí empezás a ver los problemas que trae esta idea puesta en práctica de que el lenguaje crea realidad. Yo te puedo decir soy un camión, pero ¿eso es verdad? Incluso si yo me creo un camión, soy un camión de verdad y ese tipo de cosas. Ahí está empezando a chocar contra qué es verdad y si existe tal cosa como la verdad. Porque si estamos, y este es el problema de estos tiempos también, de el pensar de que todo es relativo. Estamos cayendo en una individualidad absoluta sin entender de estamos viviendo en una realidad compartida. Esa verdad es absoluta. Ahora hace poco con un
hace un mes, 2 meses, con un sacerdote que me explicaba lo revelador que fue para él, estando ya en el sacerdocio, descubrir que Dios se ha revelado, pero sigue siendo misterio. Hay ciertas palabras, como en español, Padre, no sé, Yahvé, ¿me entendés? Como hay palabras que han sido reveladas sobre la naturaleza de Dios, pero sigue siendo un misterio. Y la moralidad también, ¿es objetiva? ¿Es absoluta? Sí, pero se va transformando a través del tiempo. Los principios son absolutos, al mismo tiempo, hace menos de 200 años teníamos esclavitud y eso era correcto y estaba bien a esos ojos en ese momento. Bajo el mismo marco religioso, narrativo y mitológico, es que derivamos de que si los negros no son monos, porque había una lucha también para entender cuál era la naturaleza del hombre negro, si era ser humano o no. Si nos dimos cuenta que no, y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios igualmente, entonces necesita, para cumplir ese principio, ser libre, porque es de igual valor y debe ser tomado de igual manera. A través de ese principio, que también se permitía la esclavitud, un par de años después determinamos que la esclavitud estaba mal, bajo la misma idea. Entonces, es absoluto, es relativo, es un poco de las dos, pero si rompemos el carácter absoluto de la realidad, perdemos la posibilidad de descubrir que hay una verdad y empezamos a caer en juegos de poder. Si no hay tal cosa como la verdad, entonces es mi verdad contra tu verdad, es lo que mis intereses contra tus intereses. Y si empezamos a tratar la realidad con una moralidad que no es absoluta, empezamos a caer en problemas, conflictos. Porque yo tengo mis intereses, vos tenés los tuyos, no hay una moralidad que esté bien para todos, sino que es una lucha de poder constante. Y si tratás de construir una sociedad con base de poder, no suele salir bien, no suele durar mucho tampoco. ¿Cómo te cae todo esto? Fui por muchos lados, pero ¿qué luces se te prendieron en la cabeza con todas las cosas que dije? Bueno, no, primero una trivialidad, perdón, Por pero favor. la tengo que decir. En castellano hay una palabra inventada que no está en el diccionario de la Real Academia, que dicho sea de paso, perdón, es de la Real Academia porque es la que lo publica, pero eh, digamos, se elabora en consenso con todas las academias de letras y de lenguas del mundo hispanoamericano. Hay una palabra que no está reconocida, pero que yo defiendo a muerte. Es la palabra acoso. Cuando, cuando vos no sabés cómo llamar algo concreto, por lo menos concreto, ¿no? Es la palabra acoso. Evidentemente, si hay un color que vos no sabés cómo es, no sabés, la palabra acoso no te sirve, va a haber que inventar otra. Pero esa palabra que tenemos en castellano y que es muy difícil de traducir a otro idioma, nos salva cuando justamente no tenemos un concepto para algo. Aunque, como bien decís, si algo que no sabemos cómo se llama o cómo es, o no nos acordamos cómo se llama, entra en la categoría de coso. Y deja de ser algo que no sé qué es un coso. Bueno, yendo ya hacia algo más serio, eh, sí, la verdad que yo no me considero una persona, digamos, experta en esto que vos hablas de los juegos de poder, ¿no? Eh, Quizás a mí en realidad me conecta, todo esto que dijiste me conecta más con la noción de juego en un sentido inocente, en el sentido de imaginarse como ficción, como jugando, ¿no? Perdón, que uno por un momento no es un ser humano, es otra cosa, ¿no? O que uno de repente tiene otro sexo, otro género, o tiene otra edad, o, ¿no? Eh, y yo pensaba, me imaginaba, supongamos, ¿cuándo terminaría ese juego de pensar que yo soy un camión, por ejemplo? Pensándolo como un juego, no como una cuestión de que yo realmente pienso que soy un camión y vivo como si fuera un camión, ¿no? Y volví al mismo punto que te dije antes. Termina cuando, supongamos, me golpeo y veo que en vez de un paragolpes me sale sangre, digamos, ¿no? En vez de tener que ir al mecánico, tengo que ir al médico o ponerme una curita o algo así, ¿no? O me quiebro, o no puedo llevar 3 toneladas de peso, no las puedo ni mover. Digamos, me parece que hay un punto
y sí, por eso sigue siendo interesante la relación entre lenguaje y realidad, ¿no? Hay un punto en el que, por más que yo me imagine, me crea, ¿no? Eso ya es un poco más, es un paso más, no es solamente la palabra, no es solamente decir soy un camión, sino creerlo, ¿no? Por más que yo me crea un camión, hay un punto en el que no voy a poder actuar como un camión. Ahora, si yo lo llevo a si yo a eso lo quiero seguir y ya se va transformando en una cuestión seria en seguirlo, ¿no? Quizás yo podría inventarme eh, conceptos o excusas para decir que yo soy un camión, pero que no puedo trasladar 3 toneladas de peso, ¿no? Porque a lo mejor soy un camión bebé o soy un camión utilitario o soy un, no sé, un camión sin ruedas. Sinceramente estoy divagando porque digamos, tu introducción me llevó a eso, ¿no? Primero me llevó a pensar, ¿qué pasa si es un juego? ¿Qué pasa si juego con eso, no? Vos me hablaste de niños y los niños por lo general juegan, ¿no? Eh, También hablan muy en serio a veces, ¿no? Yo no, digamos, yo creo que si un niño lo dijo tan en serio eso de decir, supongamos, bueno, no sé, tengo cuerpo de mujer, pero me siento varón o viceversa, eh, creo que de serio hay ahí, ¿no? Yo creo que en ese punto, que es tan delicado, yo creo que hay que ser muy respetuoso de los sentimientos e incluso de las creencias de las personas, ¿no? Eh, yo creo que hay que ser muy respetuoso de eso, incluso cuando me pasa en la vida cotidiana. eh, yo creo que, digamos, una cosa es el debate político general de decir, ¿qué pasa si como sociedad creemos que ese tipo de intervenciones, por ejemplo, tienen que estar permitidas o no tienen que estar permitidas? Una cosa es verlo en general y otra cosa es conocer a la persona concreta, ¿no? Y que te dice, yo me siento tal cosa. Me siento, bueno, podemos salir de la sexualidad, podemos volver al camión. Yo me siento camión y te lo dice en serio, ¿no? Creo que en un punto hay que respetar también los sentimientos de los demás. No tengo la respuesta para buscar el punto medio, pero creo que hay que buscarlo, ¿no? Creo que las leyes tienen a ver, las leyes tienen que existir porque así es nuestra sociedad, ¿no? Sin ley no podríamos tener sociedad. Pero creo que también en un punto dejamos de ser legalistas o votantes de candidatos a senadores o diputados o opinólogos de redes sociales y somos humanos, ¿no? Y tocamos ese punto y vuelvo, ese punto que es la sensibilidad, ahora no física de lastimarme un dedo y que me salga sangre, sino una sensibilidad afectiva, emocional, ¿no? Y al menos yo trato de ser respetuoso de eso y sinceramente creo que hay que serlo. Creo que hay que serlo porque cada persona dice lo que dice desde una experiencia de vida, ¿no? Que la lleva a eso y uno puede, digamos, tener ciertas certezas sobre la realidad, pero uno no sabe cuáles son las creencias o cuál es la experiencia de esa persona que está parada enfrente y que me dice soy, eh, no sé, tengo aspecto de varón pero me siento mujer, o hoy en día está el debate o el tema de me siento, no sé, gato o perro. eh, en fin, creo que en esos casos hay que actuar desde lo humano, no desde lo legalista. Bien. Eh, sí, no sé cuál es el rol de la ley allá arriba, como adentro de todo este tema, no lo sé la verdad. Pero me vuelve a caer la pregunta para aterrizar sobre eso, que es esto de si el lenguaje crea realidad o si es una descripción. Te quiero proponer esta idea y rebotarla a ver cómo te suena, sobre si es una descripción de la realidad, eh, no la realidad en sí misma. Hay un dicho, no sé si es
hindú, quizás es hinduista o el budista, no lo sé, otra religión, que habla de no confundas la luna con el dedo que señala la luna. Entonces, no hay suficientes palabras para describir una idea infinita como Dios. Justamente, es infinito, no lo podemos conceptualizar. Entonces, vamos a tener que bastar con hacer descripciones cada vez más cercanas, pero siempre quedándonos cortos, como es como el horizonte que siempre se va retrocediendo mientras vamos caminando. ¿Pensás que en tal caso las palabras, en el mejor de los casos, y si pensamos que hay buena fe de por medio, es una descripción de la realidad más que la realidad en sí misma? Bueno, te voy a responder con 2 o 3 ideas que me surgieron mientras hablabas, ¿sí? Esa anécdota del dedo que señala la luna, yo tuve gato durante varios años y el gato justamente es un ser que si vos le señalas algo te mira el dedo, no mira lo que estás señalando, ¿no? No tuve perro nunca, pero creo que el perro quizás sí puede darse cuenta de a dónde señalas. El gato en cambio no, ¿no? Entonces, eh, digamos, esa frase que en algún momento la escuché y sí, tampoco sé quién la dijo, me conecta con esa vivencia, ¿no? De decirle al gato, ahí tenés la comida, y el gato mira mi dedo, no mira la comida. Eh, y lo otro, ahí, sí, yo te diría, para mí el lenguaje no es descripción. O sea, sí describe, pero no es lo único que hace. Porque tampoco me atrevo a decir que toda la realidad está creada por el lenguaje, pero el lenguaje sí puede crear, ¿no? Cualquier obra de ficción, cualquier novela, incluso cualquier juego de niños como estos que yo te planteaba recién, de imaginarme por un momento que soy un camión, cualquier niño que se ponga a, a jugar con vos desde ese lado, ¿no? Que a veces lo hacen, eh, usa el lenguaje para meterte en ese juego, ¿no? De hecho, si volvemos a lo moral, cuestiones como la mentira se crean con el lenguaje, ¿no? O sea, no es la verdad, pero es algo que yo creo con el lenguaje para engañar a alguien. Eh, y genero en ese alguien cierta creencia. Si esa persona me cree la mentira, si yo le digo, no sé, eh, estás hablando con, no sé, el presidente de la nación y vos te lo crees porque capaz no sabes cómo es el aspecto del presidente de la nación, estoy usando el lenguaje para crear esa mentira, ¿no? Una broma, si te digo algo y para que te lo creas por un rato y después te digo, no, es broma, no te preocupes, también lo estoy creando con el lenguaje. Entonces el lenguaje sí describe, el lenguaje sí crea, incluso a veces crea realidad, pero yo creo que hace un poco de todo. Yo creo que no hace exclusivamente cada una de las cosas y creo que justamente nos empantanamos cuando buscamos eh, pensar que el lenguaje solamente o primordialmente hace una sola de esas cosas. Por otro lado, también creo que es muy interesante esto que planteas, ¿no? De decir, bueno, vos podés usar palabras para describir la luna, pero no terminás de nombrar la luna completa, digamos, ¿no? O a Dios completamente, no terminás de nombrarlo. Me hace pensar en que hay varios que lo dicen y además me parece que también todos lo experimentamos en un momento, en que el lenguaje tiene un límite, ¿no? Justamente por algo tenemos la expresión de la vida cotidiana, me quedé sin palabras. Cuando algo nos sorprende tanto que no sabemos cómo llamarlo, ni siquiera la palabra acoso alcanza, no sabemos qué decir, o cuando estamos muy conmovidos, o cuando estamos muy asustados. Eh, Hay un montón de situaciones en las cuales no sabemos qué decir, ¿no? Incluso los que más dicen este tipo de cosas son los escritores. Escritores que han escrito libros y libros y libros, páginas,
terminan diciendo, bueno, pero tal libro lo escribí y no terminé de decir lo que quería decir, ¿no? O lo escribí porque quería decir tal cosa que no me salía, y a veces finalmente sale esa cosa y lo pueden decir, o no, sigue sin salir, ¿no? Entonces creo que el lenguaje tiene un límite, con todo lo lindo que tiene y todo lo que a mí me gusta estudiar el lenguaje y todo lo hermoso que es disfrutar de leer, aprender a escribir o traducir o cualquier cosa que uno haga con el lenguaje, llega un punto en que el lenguaje sí, realmente tiene un límite, ¿no? Eh, y nuevamente en ese punto creo que es una especie de brecha, me sale la palabra inglesa gap, hablando de palabras que son, de cosas que son más fáciles en un idioma que en otro, ¿no? Quizás porque hoy está de moda decir un gap. Hay una brecha, ¿no? Entre el lenguaje y la realidad que está ahí, ¿no? En el punto en el que eh, podemos nombrar algo, podemos decir algo, pero las palabras que decimos no bastan para eh, describir completamente ese algo o para expresar una emoción que estamos sintiendo, o para terminar de entender quizás una situación que no estamos entendiendo, ¿no? Eh, así que, así que bueno, esa es mi respuesta. Creo que sí, es comunicación, pero nunca, no voy a saber nunca qué se siente para vos comer un plato de fideos con tuco, ¿entendés? Eso lo sabes vos. Ese tipo de cosas, como es una experiencia consciente, entonces la realidad tiene esa dualidad de lo interno y lo externo. Lo externo, que es lo que sensible quizás, lo que compartimos entre nosotros, y el cómo se siente el estar vivo adentro. Sobre todo creo que lo más, no sé si es lo único, porque el miedo, la tristeza, el amor, la felicidad, el éxtasis, todas son experiencias intransferibles, pero son fáciles, como las podemos transmitir con algunas palabras. Creo que si bien existe la palabra asombro y que quizás sea más correspondiente en inglés, que es o, que de hecho es la fonética que usás cuando algo te asombra, creo que es lo más difícil de transferir. Eh, Me he visto muy, ¿qué dirías?, informado y cambiado en mi perspectiva de qué es la realidad y de quién soy y de qué va la vida a través de algunos viajes con psicodélicos, viajes de hongos o de trufas de psilocibina, y te pone en jaque en pensar sobre, bueno, quién soy, qué es la realidad y qué estoy haciendo acá, de qué va todo esto. No sé si te responden muchas cosas en cuanto a eso, te llenan el culo de preguntas y después fíjate qué onda, pero sí es claro que el viaje, todo lo que está pasando, es mucho más por adentro que por afuera. Eso de posta, $1.000.000 no te va a hacer feliz, sino que es tu estado mental, como el paraíso es un estado mental, esa frase New Age que por ahí la tiran en algunas mochilas de color rosa, es un poco verdad. Creo que es una cuestión de el cómo te sentís adentro, eso es intransferible. Incluso la sabiduría. Un sabio te puede decir las palabras que considera justas, pero no te puede transferir con un USB esa sabiduría. Entonces creo que ese es el límite del lenguaje. La experiencia personal es, por ahora, a la tecnología que tenemos hoy en día, sigue siendo personal e intransferible. Creo que ese es el límite del lenguaje. Podemos describir un montón de cosas, pero el mundo interno todavía no sabemos cómo. Creo. ¿Cómo te suena esa proposición? Bueno, en definitiva, le pusiste palabras a algo que yo venía pensando, ¿no? Yo venía pensando que todos los ejemplos que te daba tenían que ver con cuestiones de experiencia personal. Y decía, pero no hay otra cosa. Pensaba. Por eso terminé diciendo una situación que uno no entiende. Porque verdaderamente creo que sí, a veces hay situaciones que te, te asombran nuevamente la emoción, ¿no? Supongamos si de repente, no sé, se abriera una grieta acá, un socavón, o para ir a lo fantástico, cayera un plato volador, un ovni, sería una situación que no sabríamos explicar, ¿no? Pero justamente todo eso pasa por el lado emocional, y la emoción es una experiencia personal. Y vos hablabas de la felicidad, ¿no? Y es cierto, es curioso, porque mi felicidad no es igual a tu felicidad. Sin embargo, ambos sabemos cuándo decir estoy feliz y cuándo decir no, no estoy feliz, ¿no? O estoy feliz
por esto, pero no tan feliz por lo otro. Yo creo, vos sabés que hay algo que tenía ganas de volver a traer esta entrevista de hace un tiempo. Creo que está en eso de la conspiración que vos nombraste, ¿no? Eh, mm, Cuando uno empieza a estudiar letras, uno habla uno estudia a un lingüista que es el padre de la lingüística moderna, que es Ferdinand de Saussure. Él habla de convención, ¿no? Es más o menos lo mismo, digamos, desde otro punto de vista, porque la convención es un acuerdo pacífico en donde todos nos damos la mano y somos muy amigos y correctos. Una conspiración, por lo general, es algo en lo cual los que hacen la conspiración son amigos, pero tienen un interés malvado, ¿no? Y cuando se logra ese interés hay que ver si siguen siendo amigos o si empiezan a conspirar en distintos grupitos entre sí. Eh, bueno, esa es la magia que tiene el lenguaje. También esa es otra manera en la cual, creo yo, el lenguaje crea realidad, ¿no? Con distintas sutilezas en las palabras que uno elige decir. Pero bueno, ¿a qué voy? La experiencia realmente es intransferible y sin embargo tenemos una palabra para decir mi experiencia es esta, ¿no? Estoy experimentando felicidad, estoy experimentando asombro. eh, o no sé, tuve una experiencia psicodélica, ¿no? Tenemos palabras para decirlo y si hablamos con alguien podemos hacer el juego de que, no sé, levante la mano o diga yo también el que también lo pasó, y alguien va a decir yo también soy feliz, yo también estoy asombrado, yo también tuve una experiencia psicodélica o yo no. Eh, y eso se puede producir porque nos ponemos de acuerdo tácitamente, ¿no? En decir, en decir que hay algo que, a ver, ¿cómo decirlo? Me faltan las palabras porque ahora ya estamos en la psicología. Me faltan las palabras, pero a ver, nos ponemos de acuerdo en que algo que vos sentís y que yo siento y que es distinto, pero aún así, de alguna manera, nos conecta, ese algo se llama felicidad. Creo que quizás hay un punto de conexión, pero no lo sé, es una opinión absolutamente personal, no. Creo que tiene que haber un punto de conexión, de decir, eh, tiene que haber un punto de conexión en el cual yo puedo usar la palabra que vos estás usando, ¿no? Si vos me decís soy feliz, yo puedo decir sí, yo también soy feliz, o no, yo no soy feliz, porque de alguna manera yo entiendo lo que querés decir, ¿no? No siento tu felicidad. Sí. Es relativo lo de entender, claro, sí, ya lo hablábamos antes, sí. Pero Te quiero poner ahí el hueco enorme en todo lo que ni siquiera metimos un poquito ahí, que es toda la conversación que tuvimos fue tácita, o sea, como implícitamente hacemos como que los dos entendemos de qué estamos hablando. Pero si tuviéramos que posta tener una conversación es como, bueno, ¿a qué te referís por felicidad? Y empezar con la semántica. ¿Qué significa cada palabra que vamos diciendo? Y ahí es imposible tener una conversación. Pero bueno, dentro de esto del lenguaje crea de realidad, hay mucho de esto, de reventar palabras que sabíamos hasta ayer que significaban y cambiarlas por otra cosa. sí, de hecho la idea de conspiración creo que viene por ese lado, ¿no? De alguna manera, mientras estamos juntos dialogando, conspiramos para, para aparentar que nos entendemos. ¿Y para qué aparentamos que nos entendemos? Bueno, quizás para construir una relación, supongamos, saliendo de lo que sería el podcast, ¿no? Porque yo podría hablar con vos fuera qué sé yo, en un café. Bueno, quizás para construir una relación, supongamos, de amistad, o construir una relación de querer hacer algo juntos, algún proyecto, ¿no? Eh, y capaz vos no me entendés totalmente y yo no te entiendo totalmente, aparentamos que nos entendemos, pero conspiramos para que eso pueda salir. También puede entenderse en otro sentido. Estoy divagando, no sé lo que dice el autor que me nombraste. Eh, Cada uno de nosotros conspira individualmente para hacerle creer al otro, mentirosamente, engañosamente, que lo está entendiendo, y entonces
obtener cierto beneficio, como mínimo que el otro no se enoje, nos deje tranquilos, no nos pegue, no nos lastime, continuar después de la conversación con nuestras vidas y durante la conversación, ¿no? Y como máximo, quizás sacarle algo al otro, no sé, información o no sé, o dinero, o un favor, o lo que sea, ¿no? Eh, la verdad que no me había puesto a pensar en el lenguaje en ese término, en esos términos de conspiración. No me había puesto a pensar y da para mucho, da para muchísimo. Si me hiciste reconsiderarlo, creo que convención es más adecuado. No quería ir con tanta carga social y moral, quizás, de conspiración. Pero sí, es como algo que nos ponemos de acuerdo implícitamente. Y que por ahí, cuando hay debates, he visto mucho de esto, cuando hay debates, se entra muchísimo en colación la semántica. Como para tener un debate serio, sobre todo cuando estás hablando de algo difícil como ontología, cuál es de qué está hecha la realidad, ahí tenés que empezar a definir, bueno, a qué te referís por Dios, qué te referís por energía, porque son conceptos que todos, bueno, y volviendo al punto sobre eso, ¿cuántas veces has escuchado, te han hecho o has hecho la pregunta, ¿vos creés en Dios? ¿Qué significa creer y qué significa Dios? No es claro para nada, pero la gran mayoría de las personas responde esa pregunta rápidamente, sí, no. ¿Qué significa eso? ¿Me entendés? A mí me vuelve loco eso. Pero bueno, límites del lenguaje y también muchas cosas presumidas, como bueno, hacemos como que entendemos de qué estamos hablando. Eh, También hay una voluntad de simplificación cognitiva, como necesitamos llegar a casa y comer y seguir con nuestras vidas. Entonces, en tal caso, necesitamos limitar qué tanto nos involucramos con una idea distinta. Esta idea de que la gran mayoría de las personas no discierne cada aspecto de su vida, independientemente de que crean que son unas personas más racionales que emocionales, es real. Vos estás en Instagram, ves un videito, no sabes si fue verdad o no, no sabes si esa persona es un... Las personas que responden no sabes si son un bot o no, muchos tienen nombres anónimos, pero así es como que todo eso es real. ¿Cuántas personas responden algo a los segundos de haber visto el video de 30 segundos sin tener idea de si esto era un chiste, de si alguien lo dijo en verdad? Porque no tenés el contexto para saber si era una charla real o si esos 30 segundos fueron creados para hacerte creer que era real. Entonces, no hay mucho análisis, creo que por limitaciones cognitivas, no por decir que hay, que para mí sí las hay, superioridades e inferioridades cognitivas entre seres humanos. Hay personas que tienen más puntos de coeficiente intelectual barra procesamiento cognitivo. No los hace ser mejores personas necesariamente, pero hay diferencias cognitivas. Más allá de eso, incluso Albert Einstein tenía que dar cosas por supuestas, porque si no te quedas todo el día pensando de qué está hecha esta taza, ¿me entiendes? Entonces necesitas dar cosas por supuestas. Listo, soy un ser humano, la materialidad es suficientemente real como hasta que esté vivo, mientras esté vivo, y ese tipo de cosas. Damos muchas cosas por sentado. Creer creo que va de la mano de eso, de todas las cosas que tomas por axiomas y que no cuestionas. Esto del ser libre pensador, cuando en realidad estás repitiendo algo que alguien dijo hace un par de cientos de años, nada más que no leíste ese libro. Eh, Creo que estamos en esa, como estamos encadenados a tener que creer algo y a presumir el lenguaje, lo estoy tratando de atar. Creo que estamos obligados por nuestra naturaleza a presumir un montón de cosas, como por ejemplo, que siempre traigo esto a colación, pasaron cientos de personas por acá, pero nosotros nos estamos viendo los ojos. Presumimos, tenemos un acto de fe, si hay que dar un parte un poco más religioso, tenemos un acto de fe sobre que, independientemente de que no sepamos qué tienen esas personas en sus bolsillos o en sus corazones, vamos a actuar como si esas personas fueran buenas y no quisieran hacernos daño. Si querés tomar una ruta más científica de por qué estamos confiando en eso, decir, no, bueno, por mi evidencia, nunca me quisieron acuchillar en la calle. Pero si falla una sola vez esa presunción, estás muerto. Y sin embargo, tomamos esa chance todo el tiempo. Cada vez que subí un ascensor, decís, bueno, voy al 10º piso, cruzar los dedos. No tenés ni idea de quién lo hizo, cuándo fue la última vez que lo chequearon, si cambiaron el aceite o no, lo que sea, cómo funcionan los ascensores. Pero confiamos en esas cosas. Creo que es necesario, tanto para vivir como para comunicarnos, el tomar cosas como axiomas. Vamos a hacer como que nos entendemos. Y quizás no nos entendemos del todo, pero si realmente tenemos un interés genuino, ahí es donde nace la pregunta. ¿A qué te referís cuando decís tal cosa? Esa es mi forma de ver las cosas. ¿Cómo te cae esto y qué objeciones tenés o cómo te cae esta forma de ver la realidad y el lenguaje y la vida? Bueno, eh,
cómo me cae esta forma de ver la vida, yo no puedo opinar sobre tu forma de ver la vida. Sí, sí, puede estar completamente errada a tus ojos. Tranquilo. Todo bien. Estamos todos especulando acá. Podés decir malas palabras, Coca-Cola, mencionar lo que quieras. No hay chivo, lo que quieras. No, pero no, o sea, es muy interesante porque en una época tenía conflictos por personas por diferencias en la forma de ver la vida, ¿no? Y ahí llegaba un punto en que, volviendo a un tema anterior, había ciertos juegos de poder entre esa persona y yo, porque al fin y al cabo, ¿qué forma de ver la vida tenía que primar? ¿La de esa persona o la mía? Y no sé. O sea, nos peleábamos hasta que alguno ganaba. Pero volviendo al tema de ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo te cae? La idea de que vas a tener que sí o sí hacer, presumir que entendés cosas o tener axiomas de base que nunca cuestiones. Sí, hay un montón de cosas que uno no cuestiona, me parece, ¿no? Hay un montón de cosas de base que uno no cuestiona. Hay un punto en el que esas cosas fallan y a partir de ese punto uno empieza a cuestionárselas. O quizás lo que uno no se cuestiona es que tiene que chequear ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si un día te olvidas de cerrar una puerta, sea del auto, del departamento, de la casa, de, no sé, una caja fuerte, de lo que sea, y te roban, a partir de ese día no vas a dar por sentado que cerraste la puerta, vas a controlar, ¿no? Pero bueno, quizás tu nuevo axioma pasa a ser, tengo que controlar, tengo que controlar, tengo que controlar. Eh, Me parece muy curioso quizás no soy tan profundo en el pensamiento, perdón, pero me parece muy curioso este tema del hacer como que nos entendemos. Me dejas pensando en eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista filosófico, sí, es una de esas tantas presunciones que tenemos en la vida, ¿no? Como presumir que el piso no se va a caer, presumir que no va a llover dentro de 5 minutos, presumir que, no sé, no tengo nada, nadie me va a llamar con el celular porque no lo traje. Pero hay algo que puede ser chiste y puede ser realidad. Es el diálogo de sordos. Yo tuve la oportunidad de escuchar hablar a dos personas que no eran sordas, pero habían perdido la audición. Y hacían de cuenta que se entendían. Yo no era sordo, yo me daba cuenta de que uno hablaba de una cosa y la otra persona hablaba de la otra, pero se hacían gestos, caras, eh, que demostraban que se entendían, ¿verdad? Cada uno entendía cualquier cosa, pero no querían demostrarle al otro que no lo entendían. Entonces cada uno seguía en su diálogo imaginario con la otra persona y hasta terminaban como chanchos amigos dándose la mano y despidiéndose y habían hablado de cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces es impresionante hasta qué punto puede llegar eso de yo aparento o yo me creo quizás que te entiendo y vos crees o aparentás que me entendés. ¿Hasta qué punto puede llegar? ¿No? Si lo podemos ver en dos personas que perdieron la audición, que llegaron a cierto nivel de hipoacusia, eh, quizás otra persona que tenga más capacidades auditivas o de comprensión que nosotros podría vernos a nosotros y decir, estos dos tipos, cada uno tiene su diálogo imaginario y hacen como que se entienden, creen que se entienden, pero no saben, no saben de qué están hablando cada uno. Me retrotrajo a esa experiencia ¿no? de haber visto un diálogo real de sordos, que no es solamente un chiste en una revista. Y bueno, cuestión que sí, estoy de acuerdo con que uno da muchas cosas por supuestas. Creo que si uno no lo hiciera caería en otra cosa, que es la paranoia. En el creer que nada va a funcionar, que de repente todo puede cambiar y uno entraría en una parálisis. Como vos decís, en algún momento uno tiene que seguir con su vida, uno tiene que comer por lo menos.
Después, bueno, en eso de seguir con su vida creo que también hay un montón de suposiciones. Porque vos decís, uno tiene que trabajar. Bueno, trabaja en base a una serie de suposiciones. Uno tiene que, eh, no sé, mantener su familia. Bueno, tiene familia en base a una serie de suposiciones. O no la tiene en base a una serie de suposiciones, ¿verdad? Qué sé yo, uno tiene que, no sé, relajarse. Y ahí volvemos otra vez al límite. ¿Qué es relajarse para vos, para mí, para la persona que está pasando por la calle? Y qué sé yo, nuevamente son una serie de suposiciones, de presunciones que tal o cual cosa me va a relajar y me predispongo a relajarme y a veces pasa que tal o cual cosa no te relaja. Pero bueno, Sí, hay mucho más realidad de la que podamos entender, pero es fascinante, es divertido estar vivo. Te quiero contar, son las 4:35. No te quiero agarrar el codo con el tiempo, porque te quería hacer saber de que estamos llegando al final de la conversación. Me interesa aterrizarla, si me das 5 minutos más, hablando de Dinamarca. ¿Sí? dale, dale. Contame qué te pareció, cómo fue tu experiencia. Te voy a rebotar, te voy a vomitar todas las cosas que se me vienen en la cabeza y después agarrar como quieras, que ha sido más o menos la forma en la cual hemos llevado. ¿Qué es? Dinamarca, contame cómo fue tu experiencia, qué pensás, qué te voló la cabeza, que dijiste, wow, ¿cómo puede ser que haya un lugar en el mundo que vive de esta manera en esta cosa? Otra que te quiero pedir es que me definas la palabra hygge. ¿Qué poronga es eso? Que se ve en tantos buzos, en tantas remeras, en tantas... Y cada tanto te aparece en Instagram, ¿viste? Como de vuelta esas frases New Age, es como el concepto de sentirte de esta manera. Y alguna otra cosa, cualquier curiosidad que me quieras traer a colación, lo que sea, los próximos 5 o 10 minutos, el tiempo que dispongas, quiero que me cuentes sobre tu experiencia y todo lo que se te venga a la cabeza cuando pensás en tu pasar por Dinamarca. Bueno, pero a mí también me gustaría que me cuentes a mí un poco qué te llevó a ir a Dinamarca y qué hiciste allá esos 5 años más allá de que trabajabas en gastronomía. Porque sí, Aarhus es una ciudad muy linda. Eh, yo viví en Svendborg, que es la ciudad con más bares por habitante de toda Dinamarca. ¿No? Y cuando decimos bares, decimos café, cervecerías, ese tipo de cosas. Y yo me animo a decir que Svendborg por esa cualidad puede ser la ciudad más hygge de Dinamarca. Una cosa, a ver, ¿qué es hygge? Vamos a cerrar con esto. ¿Qué es hygge? Es una tarde en Svendborg, pero no en cualquier lugar de Svendborg. No en cualquier lugar de Svendborg. Una tarde en un bar que queda sobre la calle Møllergade, que es una peatonal con baldosas amarillas. Amarillas. Y adentro, cada bar, como en toda Dinamarca, tiene velas. Y tiene media luz, porque los daneses tienen esa sensibilidad para la luz que yo primero, a mí primero me cayó mal. Yo dije, qué aburridos estos tipos, no tienen luz, no ven nada. Y después desarrollás una sensibilidad para la luz que vos decís, che, esto está bueno ponerlo con esto más amarillento. Ahora apago la luz de arriba, me prendo la luz de acá, de un velador, o no sé, si hay vela, qué sé yo, prendo una vela, quiero prender una vela, no sé, no sabes por qué, pero hay un momento del día en que está bueno prender una vela, ¿no? Que aparte de las velas muchas veces te las prenden, no me acuerdo si te las prendían cuando llegabas a la mesa o estaban todo el día prendidas. Eran unos velones así gruesos que no se apagaban, no se agotaban nunca. Para mí hygge es eso, es una tarde con alguien a quien vos querés, puede ser familiar, puede ser amigo, pareja, lo que sea, sentados en un bar cuando ya está anocheciendo, no es de noche todavía, pero no está el sol tan arriba, con una vela. Si se puede tomar alcohol, una cerveza, y si no, cualquier otra bebida que a vos te parezca relajante. Si te parece relajante un energizante, pues adelante, tomás tu energizante. Y escuchando música suave. En los bares de Dinamarca, cuando yo vivía allá, había muchos en los que se escuchaba jazz o una música afina jazz. En algunos se escuchaba country también. Una música así. Eso es para mí el hygge. Es todo lo contrario es todo lo contrario te diría, de la euforia, ¿no? Por ejemplo, para mí no sería, no habría hygge en un súper recontra festival masivo con 10.000 personas al aire libre. El hygge para mí es íntimo, es un momento íntimo con una persona. A ver, íntimo
no necesariamente de intimidad sexual, sino íntimo de poder compartir esas cosas y poder estar en un lugar cálido también, ¿no? Donde uno siente la calidez, tanto física como emocional. Vos te sentís en confianza con esa persona. No habría hüge si vos te sentás a tomar un café con una persona, supongamos con un jefe, y vos tenés miedo de que te eche al día siguiente, ¿no? Así que eso es para mí el hüge. Súper bien, súper bien. Me pareció fantástico que pensé que me ibas a decir es lo contrario a estar estresado, pero me dijiste lo contrario a la euforia. Me parece buenísimo porque es esa distinción entre la felicidad, viste, como placer y la felicidad, viste, como paz. Y me parece que es por ahí. También cada vez que les preguntaba a los daneses, como, bueno, ¿qué significa hygge? Que cada vez que llegaba un nuevo argentino a la cocina o alguien, un internacional, que llegaba a la ciudad, llegaba rápido esa pregunta, como, bueno, ¿y esto es hygge? O se lo presentaban o él tenía que preguntar. Y siempre lo relacionaban con cozy, en inglés, que es como acogedor. Acogedor, puede ser. Algo así, como acogedor. Creo que es por ahí, pero es tanto de que nadie lo termina de explicar. Es como una sensación, una forma de pasar el momento. 100% por ahí. Es interno también. Me dijiste, es calidez. También pensamos, si lo contextualizamos en la cultura, es un lugar hostil en términos de poca luz en invierno y de mucho frío, y de mucha lluvia. Entonces, el sentirte acogido adentro, pero tanto físicamente como emocionalmente. La verdad, súper bien ahí. Bien ahí. Contame Dinamarca. ¿Qué onda allá? ¿Qué te pareció el país? ¿Qué fue lo que te reventó la cabeza viniendo de Argentina o habiendo nacido en Argentina? Presumo. Otras cosas que estamos presumiendo. Yendo a Dinamarca, ¿qué fue lo que más te quebró de decir, existe un lugar en el mundo que hace esto, sea para mal o para bien? Mira, sí, yo fui en un intercambio cultural a Dinamarca, tenía 18 años. Eh, Fui un año con una organización que se llama, no sé si pueden nombrar cosas acá, pero AFS, Programas Interculturales. Y claro, yo fui buscando esa experiencia buscando la experiencia de vivir por un año en otro país, ¿no? Que me fui con ciertas presunciones y recaudos, ¿no? Siempre digo esto porque a veces mucha gente dice, qué lindo irse del país, lo que daría por irme del país, pero estar lejos de tu país es muy difícil. Entonces yo fui con ese recaudo de decir, a ver, voy, pero sé que en algún momento me tengo que volver. Voy y sé que allá voy a vivir en una casa de familia. Voy y sé qué es lo que voy a hacer allá, ¿no? Allá conocí gente que iba en otro plan totalmente distinto. Bueno, Dinamarca tiene una cosa hermosa, que es que tiene escuelas de danés para extranjeros. O sea, para mí era hermoso, ¿no? Por ahí para los otros extranjeros no sé si lo era tanto. Estos extranjeros eran, por ejemplo, refugiados de guerra, inmigrantes, y ellos tenían que ir a la escuela danesa porque sí es cierto que es una sociedad que hasta que no hablas el idioma o no demostrás que querés hablar su idioma, es una sociedad que te tiene ahí como sos alguien de afuera. Estamos de vuelta, más rápido que de pronto. Hubo un inconveniente del micrófono. ¿Agua? ¿En todo este tiempo? No, no. ¿No? ¿Está bien? Sí. Estamos de vuelta. Estamos hablando de Dinamarca. Y nos habíamos metido a hablar de Dinamarca y la cuestión es que nos quedan 5 minutos, así que decidí tomar las riendas de esta conversación y vamos a hacer un ping-pong. Que es ¿Qué dirías? La insignia de cualquier persona que no sabe cómo conducir una entrevista es hacer un ping-pong. Vamos a ir por ahí. Contame cosas de Dinamarca, ¿sí? Marzipan. Trata de explicarle a las personas cómo viste marzipan. Sí. Trata de explicarle a las personas qué es el marzipan y parecido a qué es el marzipan. Bueno, hay una palabra en castellano que es mazapán, que de hecho viene de ahí, de marzipan. Sí, sí, A mí la palabra me encanta, el marzipan, lamentablemente no me gusta tanto. ¿No? Porque es un dulce, pero es un dulce que a mí me resulta incómodo porque tiene algo ahí que no sabría, un sabor que no sabría definir, que no es ácido, es como si el dulce no terminara de ser tan dulce, o es la textura. No sé cómo explicarlo a una persona. Tiene muy buen aspecto, cuidado con el sabor, eso es lo que le diría. Uf, ok, no te gustó tanto. A mí me pareció fantástico.
O sea, se me parecía como un dulce navideño y tenía como el mantecol. Viste que el marcipan también se come un montón en Navidad. Tenía el mantecol y para ellos el dulce navideño insignia creo que es ese. Habrá otros también, tenían como el vino caliente con almendras adentro y comían algunas otras cosas. Bueno, el praliné, que acá lo hacemos con maní, allá lo hacen con almendras. ¿Probaste eso? Oh, es brutal. Es lo mismo, ¿eh? Es el mismo caramelo, pero con almendras y me pareció brutal. También había mucha más higiene y seguridad y control, pero en la calle para Navidad, en Ojus, había un par de puestitos que te vendían praliné de almendras. Muy zarpado. ¿Qué te quedó? ¿Pudiste pasar una Navidad ya? ¿Pudiste pasar una Navidad ya? ¿Cómo fue? Bueno, sí pude pasar una Navidad allá. Fue totalmente cálida y familiar. O sea, así es la Navidad en Dinamarca, no el Año Nuevo. Pero sí, la Navidad es y totalmente tradicionalista, hasta el punto que pasé 2 Navidades allá. Porque en un momento quise volver, llegado el momento pude hacerlo y dije, quiero volver, pero para Navidad. Quiero volver a festejar la Navidad. Y después me quedo todo enero, hace frío, no me importa, pero yo quiero festejar la Navidad. Armar el arbolito, ponerle velas, bailar alrededor del árbol, hacer una comida, estar todos juntos porque hace frío afuera, ver si nieva, si no nieva, todas esas cosas. Vestirse como de Navidad. ¿Sabes qué es lo que, y esto es lo último que te voy a decir de Navidad porque si no uno no termina de hablar? ¿Qué es lo que me llamó la atención? Los daneses, quizá otros pueblos también, pero los daneses tienen olores de Navidad, sabores de Navidad, todo lo que sea canela, manzana o manzanilla, no sé bien, mezclado así. ¡Ay! Eso es sabor de Navidad. Yo, desde ese entonces, es como que busco esos sabores en determinados momentos, ¿no? Digo, quiero sentir sabor a Navidad. Tiraste una buenísima. La canela, a mí me quedó para siempre así. Como, acá no comemos tanta canela tampoco, a mí me parece. No sé si capaz que haya algún plato en el cual usamos canela. Sé que existe, sé que la gente sabe que existe, pero no lo usamos mucho. Allá se usa una banda para Navidad. También una cultura que yo viví en una ciudad. Esa es una gran diferencia. Pero me pareció muy internacional en términos de la gastronomía. Como todos lo sabían lo que era un dal. Un dal es un plato de India con lentejas rojas, como nada que ver, pero sabían lo que era un dal. O sabían lo que era couscous, ¿me entendéis? Sabían hacer cosas así. Entonces como que se va metiendo la gastronomía o la multiculturalidad a través de la comida. Creo que es por ahí. Mira, ahí sí hay una diferencia entre la parte donde vos estuviste y la parte donde yo estuve. Y ahí viene donde tiene un poco de razón tu jefe. No tanta, porque ninguna ciudad tiene tantos bares como Svendborg. Pero Svendborg no deja de ser una ciudad chica. Y entonces tanta comida internacional no tenían. La vez que yo pude conocer Aarhus, la conocí ya más de grande, ¿no? Cuando viví un año allá, me di cuenta de que Aarhus es una ciudad cosmopolita en Dinamarca, una ciudad con una arquitectura particular y distinta de otras ciudades danesas, con lugares, espacios, cuestiones particulares de Aarhus, también muchas cuestiones típicas, pero esto que vos decís de la comida, el couscous, por ejemplo, yo lo conocí en una feria de platos en una escuela de danés para extranjeros. Un señor, no me acuerdo de qué país de África, había llevado couscous, riquísimo obviamente. Dal, lo estoy aprendiendo con vos. Así que, bien ahí por vivir en Aarhus. Súper bien. Pero es un problema terrible eso de la multiculturalidad. Lo hablé hace poco con un chef. Un amigo, Aquiles. No creo que esté viendo esto, pero si lo está viendo, le mandamos un saludo. Gracias, hermano. Estuvo en Masterchef y es esto de que por ahí cuando algo viene mal hecho. Corte, por ejemplo, tacos. Tenemos la percepción de que sabemos qué es tacos. Ahora, si vas a México, probablemente sea muy distinto. O si te lo hace un mexicano, es muy distinto. Las arepas también es como, ¿qué tanto es esto que me estás vendiendo como una arepa realmente una arepa? Quizás la arepa es bastante fácil de hacer, como no tiene tanta vuelta. Pero a eso voy. Entonces, por ahí, si alguien hace un dal acá en Córdoba, Argentina, quizás por el simple hecho de no poder acceder a los ingredientes, no sea algo real lo que está llegando. Pero de a poco se va desarrollando y creo que de ahí vamos para adelante. Volviendo al punto, Aarhus es considerada una ciudad cosmopolita, es la segunda más grande de Dinamarca, pero tiene 500.000 de habitantes. Y es una pecera. Yo tenía una bici eléctrica e iba en 40 minutos del sur al norte, en 40 minutos. Y es como la bajada del centro y después la subida. Porque era contra la costa y el centro es el pozo, digamos. Y era 40 minutos en bici eléctrica a 20 kilómetros, 25 kilómetros por hora.
chiquita, medio millón de habitantes, y es considerada la gran ciudad allá. Y acá esto, no sé si todavía, cuando naces en Córdoba, es muy difícil de entender de que esta ciudad es enorme. Nosotros lo vemos cuando vamos a Buenos Aires. Y hay más para arriba. O sea, si pensás en Sao Paulo, Shanghái, alguna de Europa, no sé, Berlín, se te hace muy loco pensar de que hay tanta extensión y cómo es esto que sigue siendo una misma ciudad con tanta gente y con tanta área. Pero bueno, quedar para otro día. Julián, ha sido un gustazo. Posta, muchas gracias por venir. Disfruté un montón de esta conversación. Nos metimos por avenidas que no pensé que íbamos a meternos. Ciertamente la de Dinamarca era una avenida que no pensaba hablar hoy. Así que muchas gracias por venir. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, si estás vendiendo algo, si quieres que te encuentren por alguna razón en redes sociales. En caso de, este es el momento. Vender, no estoy vendiendo nada. Proyectos míos por ahora no, no tengo míos para promocionar, pero sí decirte que, a ver, sí puedo mandar saludos. Por favor. Si hay algún exalumno ahí o madre de alumno o alumna, le mando un gran saludo porque yo a todos, a pesar de que son chicos, yo doy en clase en escuelas secundarias, a todos los valoro, los respeto, todos tienen algo que enseñarme, ¿no? Por supuesto, en el aula está esa cosa de que el alumno tiene que respetar al docente, pero me refiero a que es increíble cómo aprendes trabajando con las personas, quizás a vos te pasa también, ¿sí? Así que si alguno está mirando, un gran saludo y nada más. Julián, ha sido un gustazo. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias.